hace 45 años, exactamente el mismo tiempo que he vivido, una mujer dominicana, nacida en la serranía de la línea noroeste, mulata de piel canela, de abundante pelo y cimbreante cuerpo, emprendió junto a su marido un largo viaje que termina justamente en estos momentos. El 4 de julio de 1914 nació en Montegrande, jurisdicción de Dajabón, María Marcelino, o Marcelín, bautizada en la parroquia de Dajabón el día 6 de enero de 1915 y declarada en la oficialía del Estado Civil de la misma colectividad el día 3 de enero de ese mismo año. Padrinos de la señora María Marcelino fueron los señores José Bonifacio, alias Guravito, un notable de la región, y la señora Adela de Joraz. Y en la partida del nacimiento figura como testigo el señor Aurelio Pérez, quien con casi 90 años vive todavía. Aquella mujer que para el año de 1937 estaba en la flor de su juventud, era un ser alegre que le gustaba cantar y bailar y cultivar las flores en el jardín de su casa, especialmente los jazmines, por los que sentía gran predilección. María Marcelino unió su existencia a un agricultor de las matas de Farfán, nacido en San Juan de la Maguana, llamado Oguís Vicente Zarzuela, quien junto a su esforzada mujer logró dominar el potro arisco de la Loma del Flaco, y en su cumbre abrió surcos, sembró semillas, recogió los frutos, y tuvo tiempo también para vender su fuerza de trabajo a los terratenientes vecinos, o compartir la cosecha a medias con su protector y amigo, el hacendado Daniel Peña, patriarca de aquella región, y cuyos hijos se encuentran aquí conmigo en este momento. Oguís Vicente Zarzuela debió tener lejanos orígenes haitianos. Vino a la Loma del Flaco después de una estancia indeterminada en la Sierra del Noroeste y llegó a Guayacanes acompañado de un grupo de coterráneos llamados los sanjuaneros, el último de los cuales, Román Disla Batista, murió hace algunos años en Guayacanes. Junto a Oguís vino su joven compañera María Marcelino en los primeros años de la década del 30, y durante 6 o 7 años vivieron en la Loma del Flaco, bajo el arrullo de un palmar. Allí nacieron los únicos 2 vástagos que tuvo la pareja. María Marcelín o Marcelino y Oguís Vicente eran 2 seres de voluntad indomable. Aún hoy, ascender la cuesta empinada de la Loma de Guayacanes es una hazaña propia de alpinistas del trópico, y Oguís la recorría a menudo a pie, y su mujer solía 2 y 3 veces por semana bajar en su montura junto a su inseparable amiga aquí conmigo, Ana Joaquina Jiménez, con las árganas cargadas de los frutos sacados de la tierra, para venderlos a las amas de casa distinguidas y a los meseros del mercado de Mao. Un día fatídico, un amigo subió a la loma, tocó la puerta del bohío de María y de Oguís y les dijo que hombres malvados estaban derramando la sangre de los negros y de los haitianos sin respetar ni a las mujeres ni a los niños. Oguís Vicente no era haitiano, aunque es posible que tuviera alguna ascendencia de ese país por el lado de su padre, y es posible también que la tuviera por el lado de su madre. Su ascendencia materna procedía de 3 generaciones atrás, de una sección montañosa llamada La Mulata, cuyos miembros emigraron durante la Guerra de los 6 años del siglo pasado, durante el gobierno más largo del presidente Buenaventura Báez. Pero Oguís Vicente Zarzuela y toda su familia paterna
eran negros como el azabache, y los 2 hijos que tuvo con María su mujer, y otro que dejó en el vientre de un amor de su juventud y que vive todavía, heredaron sus mismas características raciales que los hacían reos de muerte, igual que a él mismo, para los masacradores de negros y de haitianos. María y Oguiz, después de recibir durante algunos días la protección de su fiel amigo Daniel Peña, decidieron una noche abandonar Guayacanes, y en el camino a las alturas de los montes de Gurabo, jurisdicción de Mao, se creyeron erróneamente atacados en las primeras horas del alba por unos campesinos que simularon agredirlos y dejaron abandonados a sus 2 hijos y a una niña de 12 años, sobrina de María, que se sobrepuso al miedo y, suplantando a la madre aterrada, se hizo cargo de las 2 criaturas, deambulando por los montes durante varios días con el más pequeño, porque el mayor se refugió en la residencia de la señora Linda Brea, quien se convirtió en su madre definitiva. Atraídos por los gritos del pequeño, manos caritativas recogieron de la intemperie al niño Expósito y a su protectora. Los alimentaron y los ampararon hasta ponerlos momentáneamente a salvo de la persecución. Gratitud eterna le debo a las manos piadosas que me recogieron. María Petronila Matías y su esposo Francisco de León, alias Don Polo. ¿Quiénes eran aquellos niños desamparados y hambrientos, lanzados por la crueldad de los hombres a prematura orfandad y posible muerte? El mayor tenía una edad de 2 años y el menor no había alcanzado todavía los 6 meses. Ni se sentaba ni hablaba. El primero se llamaba Domingo y con el paso de los años se dedicaría a servir y amar a Dios. El segundo adquirió un nombre de pila diferente al que le otorgaron sus padres originales y vino a conocerse como José Francisco Antonio Peña Gómez. La niña de 12 años que supo encarar el peligro se llamaba Carmela. Era prima de los pequeños y después desapareció misteriosamente sin dejar el menor rastro. La precipitada huida de María Marcelino y Oguiz Vicente causó mucha pena en toda la comarca donde habían vivido, pero tiempo después sus amigos y relacionados se sintieron aliviados cuando recibieron noticias de que ella y su marido habían cruzado la frontera dominico-haitiana y se encontraban refugiados en la vecina República de Haití, sanos y salvos. Al igual que ellos, toda la familia de María cruzó también la frontera. Es un misterio irresuelto todavía el nombre del padre de María. Conocemos el nombre de la madre porque era hija natural. Se llamaba Susana Marcelín, pronunciada en Haití como Marcelén, y era dominicana. El nombre del padre lo desconocemos todavía. Se dice que se llamaba Clemón, y si es así es posible que el padre de María fuera haitiano. El hijo menor de María Marcelino y Oguiz Vicente soportó durante su niñez el traumático discrimen racial y los insultos frecuentes de personas fanatizadas por el antihaitianismo y el racismo, alimentados por la errónea creencia de que usurpaba una nacionalidad que no le pertenecía. El haitiano es considerado por ciertas capas sociales que invocan un falso españolismo como un ser inferior, como un subhumano. Por esta causa he soportado callado durante todos los años de mi vida los insultos racistas más desconsiderados y he escuchado no pocas veces a gente envenenada por el odio gritarme haitiano, gentilicio que ha adquirido en ciertos medios de nuestra patria un contenido peyorativo y denigrante, a pesar de ser el nombre que ostentan con orgullo los habitantes de una nación con una gran historia. Mi dedicación a la política me hizo presa de mayores ataques antihaitianos
como si la simple suposición de que se me creyera nacido en territorio haitiano o hijo de nacionales de ese país me convirtiera de golpe en un ser despreciable. Mi hermano Domingo, humilde y bueno, consagrado a Dios como lo está, ha sido invulnerable a esos ataques, porque los ataques se hacen contra mí especialmente, porque los intereses creados de este país me consideran un peligro para ellos. Tal vez, si como mi hermano Domingo hubiera empuñado las páginas sagradas de la Biblia y me hubiera puesto a rezar, es posible que yo también no hubiera sufrido esa campaña devastadora de discrimen, de ofensas y de ataques. La vida le pone pruebas muy duras y muy grandes a algunos hombres, y yo soy uno de ellos, porque he tenido que abrirme paso en el laberinto de la vida y de la existencia, luchando contra la pobreza, el discrimen social y racial y la persecución política, teniendo que padecer una doble orfandad, porque si la masacre de 1937 me separó de mis padres originales, también perdí a mis padres adoptivos cuando era un jovencito en cuyo rostro no había asomado todavía la sombra de los pelos de mi barba. Mi madre no tuvo la oportunidad de presenciar esta lucha tenaz de su hijo por labrarse un lugar sobre la tierra, porque la tragedia padecida la despojó de todas sus fuerzas espirituales y arrancó de su pecho el deseo de vivir en su tierra, a la que no quiso volver jamás, porque decía que ella había perdido todo lo que tenía, su hogar y sus hijos, cuya suerte ignoró en aquella orgía de sangre y miedo que fue la masacre de los haitianos del año de 1937. Los periodistas y los amigos que visitaron Haití en busca de mis padres encontraron muchos dominicanos que huyeron de su patria en 1937 y que se niegan a volver, prisioneros todavía del trauma y la horrible impresión causados por la horrible matanza. La vida humana, señores, está llena de contrastes, porque mientras en su propia tierra los hijos de María, la de los jazmines, eran tildados de haitianos, en Haití mi madre, que era extranjera, fue protegida por gente piadosa que se conmiseró de su soledad y de su pobreza. María Marcelino recomenzó en Cabo Haitiano sus labores de vendedora en los mercados de los pequeños pueblos y junto a su marido recorrió los polvorientos caminos del norte de Haití, traspasada por la pena y con el recuerdo cada vez más lejano en el tiempo y más presente en el sentimiento de las tres criaturas que habían quedado atrás. Su vida se hizo más azarosa cuando su marido murió hace ya muchos años, y como estaba joven todavía, unió su destino a otro hombre que también murió, y desde entonces María Marcelino vivió sumida en la soledad y en la pobreza. Cuando sus amigos haitianos le preguntaban a María la causa de su presencia en Haití, respondía que no pudo soportar aquella masacre cruel y despiadada que los lugareños de la aldea donde vivió los últimos días de su vida llaman la batalla, y que había buscado refugio en el extranjero porque sus hijos y su marido eran negros. Ese es el caso de muchos otros dominicanos que todavía residen en Haití desde el año de 1937. Ahuyentado por el terror trujillista, María se convirtió en extraña en Haití, país donde no tenía familiares y en el que tuvo que emprender una nueva vida. María Marcelino era una dominicana con profundas raíces en su tierra, y por esa razón nunca pudo hablar bien el creol, que es la lengua de los haitianos, y aún sus amigos más íntimos han declarado que tenía dificultades para comprenderla. De vez en cuando chispazos de la pasada alegría iluminaban su semblante y sus vivos ojos negros, y comenzaba a cantar, pero lo hacía en español con palabras ininteligibles para sus nuevos amigos. Por esa dominicanidad acendrada que la hacía constantemente rememorar su casa,
las fiestas de su pueblo, sus jazmines sembrados con sus propias manos en la Loma del Flaco hace 45 años y que todavía florecen cada año con la primavera sobre la llanura empinada, humedecida cada mañana con el rocío. Por eso, repito, los haitianos la llamaban Madame Pañol, como suelen llamar a los naturales de la antigua parte española de la isla, y no cesan de recordar su espesa cabellera negra que hizo vibrar de amor no correspondido y de codicia los corazones de dos notables de la zona, que fueron también sus amigos, Fello Gómez y Viterbo Gutiérrez. María Marcelino conservó su orgullo hasta los últimos días de su vida, envejecida ya, pero con su cuerpo conservando todavía parte de sus viejas formas de la juventud. María Marcelino invitaba a una sobrina de su amiga y confidente haitiana, la señora Ana María Silar, llamada Veronique, a que la peinara en la misma forma en que lo hacía años antes su vieja y querida amiga, vecina del Flaco, Ana Joaquina Jiménez, que le hacía 2 trenzas que luego se enroscaban hasta hacerle 2 grandes moños que lucía, no sin cierta inocente coquetería. María Marcelino, abandonada por los hombres, buscó como su hijo Domingo, por un secreto convite del destino, la compañía de Dios, y se hizo creyente de la religión evangélica. A la hora de su muerte, aquella extraña forastera fue enterrada precisamente, con la ayuda de su iglesia, en el cementerio de la Plendinor, porque no tenía dolientes. Ella, que fue ansiosamente buscado por un hijo que estaba decidido a hacer todos los sacrificios para devolverle en los últimos años de su vida la alegría que le arrancaron, hombres despiadados y sin fe. Cuando sobre la isla se abatieron las furias del huracán David, María Marcelino se refugió en la humilde morada de piso de tierra de la sobrina de su amiga, Ana María Silar, y allí exhaló meses después el último suspiro, la tarde del 15 de junio de 1980. Extrañas cosas suceden en la vida que es muy difícil explicar. Ese mismo día 15 de junio, a la misma hora de su muerte, mientras dormía la siesta, sentí 3 toques misteriosos en mi puerta. La abrí y no encontré a nadie, y me di cuenta que algo extraño había sucedido. 6 meses después, supe que ese día y a la misma hora, mi madre María Marcelino había abandonado el mundo de los vivos. Siempre supe que mi madre vivía, e hice esfuerzos inauditos para encontrarle, y cuando al fin pude hallarla, la tristeza más honda se apoderó de mí, porque llegué 6 meses tardes a la cita, cuando se había marchado ya hacia mundos desconocidos. Con mis solas fuerzas nunca hubiera encontrado a mi madre, pero en mi búsqueda febril conté con el auxilio de muchos amigos que me ayudaron a lograr mi propósito, dedicándose a esta difícil tarea con igual interés que yo, hecho que demuestra que si bien hay muchos seres humanos insinceros y desleales, hay también en nuestra patria y en otras patrias seres humanos adornados de las más hermosas virtudes. Particular agradecimiento debo manifestar a los periodistas licenciados Osvaldo Santana y Leo Reyes, quienes en 2 series separadas de artículos publicadas en los prestigiosos diarios matutinos El Sol y El Nuevo Diario, sacaron en claro mi nacionalidad dominicana, destruyendo las dudas, las sombras y la ignominia que mis enemigos habían lanzado sobre mi nombre. Esta gratitud es extensiva a los directores de ambos periódicos, Juan Bolívar Díaz y Eulalio Almonte Rubiera. No menor es el agradecimiento que guardo para otros amigos que viajaron por todo el territorio y muchas veces a la vecina República de Haití para investigar el paradero de mi madre. Entre ellos quiero destacar principalmente los nombres de Sacha Bollman y la del excónsul dominicano, gran patriota y gran constitucionalista, cónsul en la ciudad de Puerto Príncipe, William Páez Piantini, quienes tras una laboriosa investigación localizaron la tumba de mi madre y rastrearon los últimos años de su existencia. Precisamente fueron ellos, en unión de los pilotos Joga y Boden López, quienes me trajeron ayer el regalo inapreciable de las cenizas
de mi madre. Agradezco igualmente la colaboración que me prestaron otros amigos, tales como el señor Julián Castro, su hija Olga Castro. ¿Recuerdan ustedes en una ocasión que se dijo que yo estaba planificando una expedición en Haití y que había visitado en la frontera a un señor llamado Julián Castro? Pues bien, estuve en Cañongo, en la frontera precisamente, visitando al señor Julián Castro para obtener alguna noticia de mi madre. Agradezco también a mi cuñado Agliberto Meléndez, que viajó muchas veces, al Flaco, al doctor Freddy Núñez Tineo, abogado, que instrumentó decenas de actos que demuestran la nacionalidad dominicana de mi madre y de mi padre, los hermanos Miguel Ángel, Rodolfo, Patria y Gloria Tineo, y los entrañables amigos de mi madre, Daniel, Antonio, María Petronila, Ramón y Mercedes Peña, hijos del señor Daniel Peña, protector de mi madre y de mi padre, que se encuentran aquí conmigo. Para mi madrina María Luisa Núñez de Tirado, mi padrino de bautizo ya fallecido Juancito Rodríguez y mi padrino de confirmación José Dolores Gómez. Mi gratitud está comprometida con la señora María Petronila Matías, que me rescató de la intemperie, y sobre todo con la señora doña América Torres, que me brindó un hogar provisional y me cubrió con las alas del prestigio de su familia, sustrayéndome de la persecución de los asesinos trujillistas que pretendían asesinarme cuando todavía no había aprendido a pronunciar la palabra mamá. Transmito mi reconocimiento al distinguido caballero y munícipe y legislador de las Matas de Farfán aquí presente, don César Cano, quien me ayudó a encontrar los orígenes de mi padre, tanto por sus indagaciones personales como por los datos que había aportado para su esclarecimiento sin proponérselo en su obra, Las Matas de Farfán, pasado y presente. Igual reconocimiento debo a mi tía segunda paterna, aquí presente también, María Luisa Isabel Falzuela, quien rindió el testimonio definitivo sobre los orígenes de mi padre. El venero de mi eterna gratitud será para mis inolvidables padres adoptivos, Regino Peña y María Fermina Gómez, quienes desde niño me enseñaron a amar el bien, la patria y la verdad. Sin las lecciones que me impartieron desde pequeño, no hubiera podido armarme de la fe y sacar la fuerza de voluntad que me ha permitido escalar las cimas del liderato político y vencer todas las dificultades. Dentro de poco me trasladaré a Mao para inaugurarle un mausoleo allí. Por último, expreso mi agradecimiento a las autoridades haitianas que contribuyeron al hallazgo de los restos de mi madre, y sobre todo los humildes amigos de mi padre, de mi madre, que compartieron con ella los pocos bienes que la vida les ha ofrecido y la modesta sombra de su techo. Son ellos, Ana María Silar, Jean Riruspierre y el señor Pierre Joseph Salnave. Hoy culmina el martirizante Vía Crucis de mi madre, María Marcelino, que sufrió un exilio de 45 años y que murió sin dolientes en una tierra extraña, siendo enterrada por la caridad de su iglesia y con la misericordia de Dios. Hoy regresas a la tierra donde naciste, acompañada por 2 presidentes. María Marcelino, madre mía, al fin dormirás en paz en tu casa, que es la patria, rodeada del cariño de los hijos y nietos que no pudiste encontrar. Al fin se ha reparado la injusticia que te arrojó al exilio, a la soledad, a la pobreza y a la muerte. Para mí es motivo de profunda pena, pero también de satisfacción saber que al menos encontré tus huesos y que ahora podré llevarle jazmines a tu tumba, los jazmines que le pediste a tus amigos que sembraran en tu tumba de la Plendinor y que florecen misteriosamente extendidos por el bosque sobre el campo adormecido donde viviste, en las alturas de la loma de Guayacanes. Tu retorno ha servido para desmentir la infamia de los que quisieron robarme el pedazo de tierra sobre el que nací, pretendiendo hundirme por el foso abierto en el descrédito y la vergüenza. A tu lado está tu fiel amiga Ana Joaquina Jiménez, que conserva todavía oxidada las tijeras con que cortó mi ombligo tras asistirte en el difícil trance del parto. Si tu alma todavía sin paz revoloteaba como una mariposa sin rumbo, vete ahora tranquila, María, directamente a tu destino final,
y espérame, que antes o después que mis enemigos, un día perdido en el futuro, yo también seguiré tus pasos. Y entonces ellos que maldijeron mi nombre y el tuyo porque no nací con el color de la nieve, sabrán que en la casa de los muertos no hay reyes, ni príncipes, ni presidentes, ni ricos, ni pobres, ni blancos, ni negros, solamente polvo.